Tutor Freddy y compañeros, mi nombre es Mauricio Escobar del curso de Física Electrónica. Esta es la tarea 2 de Fundamentos de Circuitos y Semiconductores y Señal AC. Eh, Vamos inicio entonces a la presentación de estos fundamentos. Permítanme un momento. Y seguimos. Bueno, compañeros, primero, pues bueno, ya les dije, mi nombre es Mauricio Escobar, del grupo 20, y vamos a ver los conceptos fundamentales para esta segunda tarea. Los temas que se van o que se vamos a cubrir, pues bueno, periodo, señal AC, frecuencia de la señal AC, fase, amplitud, calor producido por la corriente alterna y la pregunta problematizadora. Entonces, comencemos, compañeros. Bueno, primero, tema 1, periodo o señal AC. Primero que encontramos es que el periodo está referenciado al tiempo, a la duración de un ciclo o a un ciclo que transcurre por un tiempo. Por eso entonces el periodo dentro de esto se representa con la letra T. Nos dice que el tiempo que en este caso es el tiempo que demora cada valor de la sinusoide de corriente alterna en repetirse o cumplir un ciclo completo. Ya sea entre un pico y pico, entre valle y valle o entre nodo y nodo, se conoce como periodo. El periodo se expresa en segundos y se representa, como ya lo hemos dicho, con la letra T. Entonces aquí vemos una senoide que hace referencia a la función del sen o del seno. Aquí vemos entonces, por ejemplo, los valles, vemos acá, por ejemplo, los valles, entre no, y cada vez que se recorre un ciclo, por ejemplo, aquí vemos la representación, aquí se recorre de un punto a un punto, aquí se puede recorrer de un punto a un punto, de otro punto a un punto, entonces estamos cumpliendo ciclos. Eso es lo que se conoce como un periodo de la duración, lo que dura un ciclo en transcurrir un periodo de tiempo. El periodo es inverso a la frecuencia y matemáticamente se puede representar por medio de la siguiente fórmula, que es T, o sea, el tiempo o el periodo, perdón, que es igual a 1 sobre la frecuencia. Esto es referente a lo que vemos o lo que nos tiene expresado por lo que es el periodo en la señal en una corriente alterna. Entonces, lo que vemos es que cuando la corriente se mueve en ciertos ciclos, en ciertos periodos, o sea, por ejemplo, en un segundo pueden haber varios ciclos o diferentes ciclos dentro de ese periodo y el tiempo que dure ese ciclo es lo que se conoce como periodo, lo que dure ese ciclo en convertirse de un lado al otro. Ahora, tema 2, que prácticamente está muy anclado con lo primero que vimos, la frecuencia o de la señal AC. Primero, la frecuencia es un número de ciclos que se producen en una unidad de tiempo, o sea, ciclos sobre segundos. En esto es lo que conocemos como hertz. La frecuencia F es la inversa del periodo T. Si en producirse un ciclo se tarda T segundos, en un segundo se producirá F ciclos, es decir, F es 1 sobre el tiempo, o sea, el ciclo o la frecuencia que dura en un determinado tiempo de ese ciclo. Constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente con un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo o hertz. O sea, la corriente alterna puede tener diferentes formas de onda, o sea, podemos ver así, está muy prolongado, o sea, prácticamente un segundo de tiempo en un ciclo hertz, pero también puede, por ejemplo, en este caso que vemos, que se mueve varios ciclos en un segundo de tiempo, entonces aquí tenemos 6 ciclos o hertz, o 6 hertz en un segundo de tiempo, o sea, quiere decir ese recorrido que hizo esa corriente y que está representada por esta onda sinusoidal o, bueno, esta onda de la función del seno por cada ciclo de frecuencia. Entonces, como veíamos anteriormente, entonces un periodo es esa representación de ese ciclo, pero en la frecuencia es la cantidad de ciclos o de tiempos que puede recorrer, perdón, de ciclos que puede recorrer en un segundo o en ese determinado tiempo que sea determinado en un segundo. Entonces aquí pueden haber desde un ciclo
hasta millones de ciclos por hertz, entonces lo que conocemos como kilohertz, gigahertz y toda esta parte que hace referencia a eso en los tiempos, en ese segundo, cuántos ciclos o cuántos periodos se pueden llegar a presentar dentro de esa frecuencia. Fase, entonces aquí vamos a hablar de dos cosas, fase y amplitud. Primero, aquí entramos un poco como algunos temas de conceptos ya un poco geométricos, un poco ya de funciones trigonométricas. Entonces la fase, ángulo con respecto a un punto de referencia, o sea, expresa también tiempos en función de la frecuencia angular, por ejemplo, para medir el desplazamiento entre dos señales o entre dos eventos de onda. Entonces son esos ángulos que nosotros podemos encontrar dentro de estas funciones. Por ejemplo, aquí vemos un ángulo de 0 grados que está representado acá, aquí vemos uno de 90 en este punto, encontramos uno de 180 ya en este punto, encontramos uno de 270 dentro de estos ángulos, encontramos 360 ángulos. Esto es lo que nos permite esta fase, es determinar, como lo dice ahí, que se puede expresar en tiempos, o sea, el desplazamiento que tiene de un punto a otro por medio de ese ángulo para poder calcular, digamos que esos recorridos, esos desplazamientos entre dos señales o entre dos eventos de uno, o sea, entre lo que podemos encontrar acá. Y la amplitud, pues realmente lo que vemos es este espacio que hay entre un recorrido, ¿cierto? Entre un recorrido que va, bueno, o sea, la amplitud o amplitud de onda es el valor máximo tanto positivo como negativo que puede llegar a adquirir la senoidal de una señal de corriente alterna. El valor máximo positivo que toma la amplitud de una onda senoidal recibe el nombre de pico o cresta, o sea, esta parte de acá, el punto máximo, o sea, la amplitud, ¿sí? Valor máximo. Mientras que el valor máximo negativo, bueno, aquí hablamos del máximo negativo de la propia onda, se denomina vientre o valle, o sea, esta parte de acá. Entonces, pico o vientre o valle, que es la parte negativa. El punto del valor de la onda se anula al pasar del valor positivo al valor negativo o viceversa, se conoce como nodo o cero, que es este punto. Entonces, él arranca haciendo este recorrido de acá a acá, llega a ese punto máximo positivo, llega acá, llega a un punto cero y llega acá donde encontramos un valle o el vientre o el punto máximo negativo y vuelve otra vez a hacer el recorrido. Entonces, eso lo podemos ver que la fase nos puede ayudar también a determinar, o sea, ese desplazamiento en algún punto dentro de la función o dentro de la onda, pero en la amplitud nos muestra este espacio o este recorrido que hay de un punto entre el punto máximo y el valor positivo como negativo. Esto es lo que conocemos como esa amplitud de onda o este recorrido que hace de acá de un punto al otro punto dentro de un ciclo. El calor producido por la corriente alterna. Entonces, se puede establecer como la cantidad de calor, o sea, se representa generalmente con la letra Q, que se genera en un conductor que genera una resistencia cuando una corriente pasa por esa resistencia a través de en un espacio de tiempo, lo cual podemos expresarlo con la siguiente manera. Bueno, esta es una fórmula que encontramos y que está anclada, o digamos, es más conocida como la ley de Joule. Que se debe su nombre al físico británico James Priest Joule. Esta ley, a diferencia de la ley de Ohm, que se relaciona la corriente y la resistencia también con un tiempo, pero en este caso estamos expresando es el calor que se puede generar dentro de ella. Entonces, Q es la cantidad de calor expresado en joules, ¿sí? Y es la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor expresado en amperios. Y R es el valor de la resistencia eléctrica presente en el conductor expresado en ohmios, o en este caso también por R. Es la cantidad de tiempo durante el cual esto ocurre expresado en segundos. Entonces, ¿qué ocurre? Con esto determinamos el calor, ¿cierto? Recordemos que la ley de Ohm nos correlaciona estas tres variables, pero en este caso nos está diciendo que la corriente la leemos al cuadrado contra una resistencia frente a un tiempo. Perdón, esta no la tenemos, o sea, tenemos esta y esta, digamos que la podemos representar por el voltaje. Pero acá la diferencia es que vamos a determinar un calor, el calor que produce esa corriente al pasar por medio de estos conductores. Cuando una corriente fluye a través de un conductor, la energía térmica se genera en él, o sea, se genera una energía térmica por ese movimiento. Los efectos de calentamiento de la corriente eléctrica dependen de tres factores. Entonces, la resistencia del conductor. Una mayor resistencia produce más calor. Entre más resistente sea el conductor, la resistencia, entonces va a poder
va a generar más calor. El tiempo que fluye la corriente, o sea, entre mayor tiempo, mayor es el calor que se produce. A mayor corriente, más generación de calor. Entonces, todos estos tres factores pueden llegar a generar o generan que haya corriente, que haya ese calor o esa cantidad de calor expresada en julios dentro de un conductor, a través de un conductor. Eh, Referente a eso, pues es esto, simplemente que la corriente al pasar por un conductor, dependiendo de la resistencia y dependiendo la potencia de esa corriente, pues nos va a generar calor dentro de nuestros circuitos o dentro de todos los componentes. Y eso pues digamos que en la electrónica es importante conocerlo dependiendo pues lo que queramos hacer y qué tanto calor o qué tantos dentro de eso podemos, bueno, en la electrónica y en muchas cosas, ¿cierto? Digamos que esto es aplicable a todo, hasta una plancha podemos ver que funciona por medio de este concepto, pero también tenemos que tener en cuenta que los componentes electrónicos no es tan favorable que se genere demasiado calor dentro de los circuitos, pero hay una manera de poder calcular eso y es por medio de esto. Por eso es importante tener en cuenta el calor que puede llegar a producir la corriente alterna al pasar por determinados conductores. Pregunta prometizadora. Entonces, dentro de ella nos están preguntando el tema del electrón libre digamos, cuál es la importancia dentro de este tema de la corriente eléctrica. Bueno, primero, ¿qué es un electrón libre? Entonces, los electrones libres se encuentran ubicados en órbitas. Recordemos que el átomo tiene unas órbitas donde están ubicados unos electrones. Generalmente, hay una fuerza o cuando ocurren este tipo de valencias o núcleos que están lejos dentro de los electrones de valencia, que generalmente este tipo de materiales tienen un solo electrón, entonces se encuentran ubicados, primero, los electrones se encuentran ubicados en órbitas, los electrones que se localizan en la órbita más lejana del órbita se llaman electrones de valencia. Cuando un electrón de valencia se separa temporalmente del átomo, entonces el electrón se convierte en un electrón libre. Quiere decir que hay una fuerza que en algún momento ejerce y este electrón queda rondando libre. Eso empecemos lo que es un electrón libre, que está suelto, o sea, no está en ese momento moviéndose dentro de la órbita en ese momento, ha sido liberado. Cuando se fuerza un electrón a abandonar la capa externa, que aquí es lo que viene la importancia de ese electrón libre, cuando se fuerza a abandonar la capa externa de un átomo, este quiere una carga positiva. Esta carga positiva trae otro electrón de la capa exterior de un átomo que se encuentre cercano y este átomo ahora positivo atraerá otro electrón del inmediato que esté inmediato a que esté completo. De esta forma el flujo de corriente es el resultado de muchos millones de tales pérdidas y atracciones mantenidas en acción por la fuerza automotriz. Quiere decir que ese movimiento que empieza a ocurrir, que ese movimiento de este electrón libre que se empieza a fluir entre diferentes átomos es lo que conocemos como ese corriente eléctrica. Por eso la importancia del electrón libre, porque es el que permite que exista ese movimiento. La importancia que tiene el electrón libre son aquellos que se han desligado de sus átomos y pueden moverse fácilmente. Estos son los responsables de conducir la corriente eléctrica. O sea, aquí tenemos un ejemplo, varios átomos. Acá vemos que viene un electrón libre, se expresa acá por una fuerza automotriz, entra dentro de esto por un tema que llaman muchas veces ionización, vuelve y sale y aquí vuelve y se encuentra y aquí va recorriendo. Ese electrón libre se empieza a mover a través de ellos y esto es lo que va a permitir la corriente eléctrica. El resto se mantienen ahí dentro del átomo, pero estos que están libres y que van ejerciéndose esas fuerzas motrices o electromotrices, perdón, se van moviendo a través de todos estos elementos, liberándose, atrayéndose, liberándose, atrayéndose, o sea, generando ese movimiento que va a permitir y que permite que haya ese flujo de corriente. Compañeros, tutor Freddy, gracias por su atención y bueno, será para la siguiente fase. Éxitos a todos pues en el desarrollo de los ejercicios que tenemos propuestos.